Entonces, les decía, bienvenidos a y bienvenidas a este módulo de reconocimiento visual con Deep Learning. Mi nombre es José Manuel Saavedra Rondo, como está ahí, y yo voy a estar a cargo de son como 3 semanas, no todos los días, obviamente, estas 8 sesiones. Ahí está mi correo también. Vamos a hablar hoy de la primera, vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver, vamos a revisar algunas cosas básicas necesarias para entender lo que vamos a ver en estas 8 sesiones. Es un nombre que regularmente, este ramo tiene el nombre, o sea, es el mismo ramo que regularmente he venido dando en el DCC, como ramo electivo en el área de reconocimiento visual. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar en esta área por más o menos 20 años y en los últimos 6, 7 años muy enfocado en el Deep Learning. Así que espero que se diviertan, realmente espero que la pasen bien con este ramo y vamos a ir discutiendo poco a poco lo que vamos a revisar, los temas que vamos a ver ahora. Justamente la primera parte de esta historia tiene que ver con hacerles una motivación sobre y presentarles el ramo, ¿no? Voy a dividir las clases normalmente en 3 sesiones, de manera de que cada una dure 1 hora, y así tengamos unos minutos para conversar, un break, para hacer algo, digamos, relajarse un poco y volver a la siguiente hora. Así, en 3 partes, ¿ya? Entiendo que todos los aquí que están, diríamos, conectados, o los que están llevando este módulo, han pasado por el ramo anterior, el módulo de Deep Learning, ¿no? Por lo tanto, entiendo que tienen conocimiento de lo que es el Deep Learning, los fundamentos, algunos temas un poco técnicos relacionados con aprendizaje, y que hoy lo vamos o sea, a partir de hoy lo vamos a aplicar hacia una de estas áreas de la inteligencia artificial, que es lo que tiene relación con la visión artificial. Bueno, para también contarles un poquito la metodología brevemente, me gusta que sea más interactivo, es decir, ojalá me pregunten entre medio, abran sus micrófonos y pregunten cualquier duda que tengan, ¿ya? Así que así lo hacemos menos aburrido y menos monótono. Y igual yo también me siento más cómodo. Que es raro estar hablándole a una pantalla, ¿no? Ustedes entenderán que no es tan cómodo como mirar las caras. El área de reconocimiento visual con Deep Learning, vamos a partir por la primera parte, reconocimiento visual. El reconocimiento visual, no necesariamente asociado a Deep Learning, en forma automática, está asociado a esta área llamada visión por computadora o computer vision, que ha crecido en importancia, y no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista industrial, con más aplicaciones, ha crecido en los últimos 6, 7 años, y eso gracias al Deep Learning. Y esta área la defino, de hecho, esta definición me gusta siempre presentarla como un área de la inteligencia artificial, es parte de inteligencia artificial, relacionado con el desarrollo de modelos computacionales para entender e interpretar el mundo a través de imágenes, ¿no? De datos visuales. Y esas imágenes pueden también estar en formato de videos, ¿no? En donde agregamos la variable tiempo. Me gusta también desde que encontré este libro interesante que se lo recomiendo mucho, que es Deep Learning Illustrated. Si lo pueden conseguir, fantástico. Es un libro muy didáctico sobre Deep Learning y enfocado en varias tareas, pero en particular en el tema de visión por computadora. Es un libro bastante didáctico, y ahí está el link del libro. Y justamente cuando leí este libro hace un tiempo,
me percaté que había una figurita, ¿no? Un monito ahí de, de una trilobita, una especie que existió hace más o menos 500 millones de años y que representa en la evolución el hito, ¿no? El hito de, justamente en el proceso evolutivo a, a esta especie marina se asocia el desarrollo visual, es decir, en esta especie se encontró algunos componentes complejos que hoy forman parte de nuestro sistema visual, como por ejemplo el globo ocular, el nervio óptico. Entonces se entiende como que esto fue el inicio en la evolución del sistema visual complejo que hoy conocemos. Por eso es que me gusta colocarla ahí como parte histórica. Y cuando lo descomponemos un poquito esto de entender el mundo, es que queremos decir lo siguiente: si ustedes tienen una escena como la que ven en la pantalla, el entender e interpretar el mundo tiene que ver con responder preguntas como la que ven ahí. ¿Qué tipo de escena estamos mirando? ¿Qué objetos hay en la escena? ¿Dónde están los objetos? Eh, Algunas propiedades de la escena, como saber si es de día, de noche, si hay mucha densidad de personas o no, si hay tráfico o no, si estamos en interior o exterior, ¿no? E incluso proponer una descripción, ¿no? Por ejemplo, se trata de una avenida posiblemente, donde vemos ciclistas y buses, ¿o? Y edificios y vegetación. Posiblemente podría ser, o sea, un caption, ¿no? Entonces, cuando yo hablé de estas respuestas o estas preguntas, muchas de ellas están asociadas a tareas que hoy conocemos en visión por computadora. Por ejemplo, ¿qué tipo de escena es? ¿Es una escena, diríamos, exterior, interior? Eso puede estar asociado a clasificación. Cuando hablamos de qué objetos hay en la escena y dónde están, estamos hablando de localización. Localizar objetos o detectarlos, ¿no? Hay un área que vamos a ver que es la detección de objetos. Cuando hablamos de una breve descripción, hablamos de captioning. Hay un área también que relaciona modelos de detección con modelos de texto para proponer una descripción a la escena. Entonces, todo esto tiene que ver con visión por computadora. Y parte de esto es lo que vamos a ver especialmente, no especialmente, en realidad, enfocándonos en Deep Learning. Me gusta mostrar también este gráfico porque cada vez que yo hace tiempo, ¿no? Presentaba y quería fundamentar la importancia del Deep Learning, me preguntaba por algunos números, ¿no? Siempre mostrar números es relevante para demostrar ciertas cosas. Entonces, hace varios años encontré una revista que publica anualmente Stanford, que es el AI Index, o AI Index, que es ahí está el link de este año, una revista relacionada con los avances, pero no desde el punto de vista técnico, sino estadístico, cómo ha avanzado la inteligencia artificial en diferentes áreas a nivel mundial, estratificado por regiones o por continentes, en fin. Y uno de estos estudios tiene que ver con las áreas de la inteligencia artificial, qué es lo que se está publicando más. Y justamente este gráfico muestra hasta el 2020 la cantidad de publicaciones existentes, esto es en Archive, ¿no? Este repositorio de papers libre, y por, dice, áreas, ¿no es cierto?, campo de estudio. ¿Y qué notamos aquí? Notamos que desde antes del 2015 se ve un incremento significativo de esta curva verde, la oscura, hasta el año pasado, y esta área CD es Computer Vision. Y junto a ella también vemos Learning, porque el Machine Learning que conocemos hoy, estos avances en Deep Learning, está relacionado con esto. Entonces, el Machine Learning y el Deep Learning, o el Deep Learning junto con Computer Vision, son las áreas que más han crecido, fíjense, y están como a la par en los últimos años, especialmente en este tiempo. Y otras áreas más relacionadas con el Machine Learning probabilístico abajo, relacionadas con las estadísticas, con los modelos probabilísticos, o relacionados con la robótica, por ejemplo, o la inteligencia artificial genérica, están más abajo, ¿no?
Eh, y lo interesante es que este Computer Vision Learning tiene relación con Computer Science. Y justamente el CS que ven aquí es porque define en qué área es donde, diríamos, este campo se ha desarrollado más. Y se establece aquí justamente el Computer Science CS. Así que este gráfico interesante, yo recomiendo que hagan una lectura de esta revista de Stanford y van a ver diferentes cuadros estadísticos, ¿no? Algunos de ellos seguramente que les va a ser interesante. Como tareas, ¿qué tareas vamos a afrontar o afrontamos en visión por computadora? En realidad, hay muchas tareas que podemos pensar en tratar de resolver. Aquí traté de poner algunas, la mayoría de ellas en las que trabajo actualmente, o he venido trabajando, como por ejemplo la detección de objetos, que es la primera imagen que ven ahí, cómo detectar eficientemente objetos en una imagen, en una escena, entendiendo a la escena como una foto, por ejemplo, ¿no? En donde ya no solamente me importa clasificar la escena, sino detectarlos, dónde están los objetos, y el dónde están se traduce en bounding boxes, en cuadros que cubren a los objetos, ¿no? Relacionado con la detección también está la segmentación. La segmentación de imágenes es un poquito más fino, ¿no? No solamente me interesa saber el rectángulo en donde se localiza el objeto, sino delinear. Y la segmentación se puede entender como un problema de clasificación fina, clasificación a nivel del píxel. ¿Qué píxel es parte del auto o de los autos, de la vegetación, de la pista, de la vereda? En fin, esto de aquí es un ejemplo de una segmentación en la conducción autónoma, ¿no? Otro tema tiene que ver con la representación de imágenes, de fotos, cómo obtener representaciones, y cuando digo representaciones vamos a hablar de vectores, de características, que me permita representar una foto, como lo que ven aquí, y, y representar un espacio de características donde caigan diferentes objetos, en este caso otras fotos, siendo de que fotos similares, fotos que representen la misma semántica, caigan cerca. Es decir, si yo busco en un catálogo y consulto por esta primera imagen, ¿no? Que me parece, no defino bien, pero debe ser una, pensé inicialmente que era Notre Dame, pero parece que no. No, alguna iglesia recupere las fotos más parecidas, ¿no? O el Arco del Triunfo abajo, por ejemplo, la Torre Eiffel. Todas estas son ejemplos de consultas, y a la derecha está lo que se recupera. Y claramente lo que se recupera tiene una semántica muy similar a la semántica de la consulta. Esa es la idea. Y la foto de consulta puede ser en realidad otro tipo de imagen. Yo les voy a hablar de un área en el que he trabajado mucho en el último tiempo, que es la recuperación basada en dibujos, en donde uno lo que expresa es un dibujo de lo que me interesa, y ese dibujo es una abstracción, es un modelo simple, simplista, ¿no? Y ese modelo es suficiente como para poder traer semántica o recuperar imágenes que tengan esa semántica, ¿no? Dibujar la Torre Eiffel con un bosquejo y recuperar fotos reales. Eso es uno de los tipos de recuperación de imágenes por contenido. Estos tres ejemplos que he definido son ejemplos que caen dentro de un modelo llamado el modelo discriminativo, donde uno entrena un modelo capaz de discriminar objetos, capaz de discriminar un píxel como de la pista y del auto, discriminar un objeto como notebook o mesa, o discriminar en base a su representación visual. Esto lo vamos a ver. Pero también hay modelos que lo que hacen es, eh, lo que hace es aprender una distribución de probabilidades de modo que el modelo sea capaz de reproducir imágenes. Esto cae dentro del campo de síntesis de imágenes. Por ejemplo, modelos que son capaces de sintetizar rostros.
Y aquí se muestra un ejemplo de cómo ha evolucionado esta área desde el año 2014, en el que el rostro era, digamos, gruesamente sintetizado, hasta los años cercanos, en el que la generación de rostros se hace de manera muy fina y que ya es difícil diferenciar entre un rostro creado sintéticamente o un rostro creado, o un rostro, digamos, real, ¿no es cierto? Entonces, esto es modelo generativo, pero hay modelos generativos que se basan en un input. Por ejemplo, quiero generar sillas que tengan la forma de palta. Ahí hay modelos generativos que generan algo en base a una condición. Y esa condición eh, es justamente el texto que uno ingresa. O podríamos condicionarlo respecto de un dibujo. Hago un dibujo y luego, en base a ese dibujo, genero la foto, ¿no? El rostro más parecido a ese bosquejo. Son ejemplos de aplicaciones que se hacen actualmente y muchas de ellas, de hecho, detección, segmentación, recuperación y síntesis de imágenes, las vamos a revisar ahora. Me parece que Cristian está aquí. Cristian, Hola. ¿quieres comentarles algo antes de seguir? No, pedí las disculpas, me atrasé, que estaba justo en otro curso, tenía que presentar a otro profesor, así que solo a 2 minutos, José Manuel, para Sí. presentarte formalmente ante los alumnos. Digo, les presento a José Manuel Saavedra, quien va a ser su profesor durante estas 8 clases. Él ya, bueno, ya hizo la introducción, más adelante vamos a explicar las formas de evaluación, que yo sé que a algunos les preocupa esa parte, ¿ya? Y el curso, como los que han visto anteriormente, van a ser teórico-práctico. Él se apoya con un profesor auxiliar también, en el cual van a ir viendo la parte práctica del curso, ¿ya? Así que solamente eso, y después más adelante un poquito vamos a tener que hacer un cambio con el calendario de la clase del día miércoles 3. Eso es lo que tú estabas complicado, José Manuel, ¿cierto? Los miércoles estoy complicado, sí. Claro. Así que lo más probable es que vamos a correr el calendario, chicos, para que no tengan clase los miércoles, ¿ya? Así que ahí les vamos, Jordi o Teresa les va a mandar la nueva versión, pero en principio para que el miércoles 3 no van a tener clase, y lo más probable es que esa clase va a quedar para el 11. Vamos a correr el calendario solamente una clase en adelante, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo. Yo sé que estas 24 horas se hacen muy cortas para estos temas, y que espero que lo pasen muy bien y que se diviertan. Estos son temas bastante tangentes hoy día y que les pueden sacar bastante provecho en el día a día y en lo que ustedes están haciendo en sus trabajos, ¿ya? Así que eso. Los dejo y gracias, José Manuel, ¿eh? Por Bien, todo. aprovecho para Gracias, presentarles a profesor. Cristóbal también. Cristóbal puede Está decir acá hola. Cristóbal, no lo había visto. Veo a Cristóbal ahí. Sí, Eso. hola a todos. Hola. Cristóbal va a ser el profesor auxiliar del curso y Sí. los va a acompañar con José Manuel durante estas Sí. 8 clases. Exacto, yo voy a poco a poco van a ir entendiendo. En las siguientes slides voy a hablar del programa, voy a hablar de la metodología y vamos a ir entendiéndonos. ¿Ah? Esto de acá es parte de la motivación, ¿no? No es parte todavía teórica, estamos en la motivación. La teoría comienza en un ratito, así que vamos a ir poco a poco entendiendo y resolviendo dudas. Gracias, Cristian. No, gracias a ti. Oye, y como dijo José Manuel hace un rato, participen, por favor, porque si no, estos monólogos no se hacen muy entretenidos si ustedes no participan. Así que ya tienen bastante experiencia hacia atrás con los cursos, ya tuvieron el curso Machine Learning, ya tuvieron el curso de Deep Learning, así que sáquenle bastante provecho, ¿ya? Sí. Nos vemos, José Manuel. Que Chao, estés bien. Cristian, que estés bien. Chao. Yo le pregunto al tiro, profesor, ¿vamos a hacer Eh, el buscando a Wally? ¿Dónde estás? No, vamos a hacer el buscando a Wally. Sí, pero quiero tu nombre, no, quiero Ah, ubicarte. Manuel Manuel, Álvarez. buscando a Wally. Vamos a hacer algo que se parezca a buscando a Wally. Vamos a hacer búsqueda por imágenes por contenido. Podría Buscando a ser, Wally. podría ser algo divertido, ¿no? No tengo pasado como proyecto, pero sí algo relacionado. Bien. Eh, entonces, esto me pasa cuando hago pausa. El Canvas se
asume que no están. Entonces vamos a cerrar esto. Un rato, por favor. No mucho, no mucho. Ya estamos. Volvemos en menos de 10 segundos. Esto es el diplomado. Ahí está. Ahora sí están, volvimos, ¿no? Sí. Eso. Esto, entonces, ya que estábamos en el tema del programa, lo que vamos a ver, estos son los temas que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver hoy imagen, propiedades y cómo se relaciona esto de las imágenes, porque primero que esto de aquí es reconocimiento visual, dije interpretar imágenes, entonces no podemos meter modelos de inteligencia si todos no entienden cómo se procesa una imagen y cuáles son las propiedades. Cuando entendamos eso, y vamos a hacer el empalme rápidamente con las redes convolucionales. Obviamente, antes vamos a entender un poco de una justificación relacionada con la neurociencia entre lo que se conoce de la percepción visual y cómo llegamos a redes convolucionales. Vamos a, entre la sesión 2 y 3, o sea, esta semana, martes y jueves, vamos a revisar la mayor cantidad de, no la mayor cantidad, porque no es cantidad, sino vamos a desarrollar modelos del estado del arte relacionados con redes convolucionales, incluyendo, y si nos da el tiempo, en qué consisten los módulos de autoatención en redes convolucionales. Es posible que ustedes hayan visto en, no sé, o todavía no lo ven. ¿NLP ya lo vieron o todavía? Todavía no, ¿no? Entonces Aún no. hay un modelo famoso hoy en día llamado Transformers, cuya aplicación no solamente está enfocada en NLP, de hecho, es natural que se aplique a temas de imágenes. Y eso de Transformers es un modelo famoso que implementa estos módulos de autoatención en forma, diríamos, como el core, ¿no? El core es su autoatención. De hecho, hay el paper en donde propusieron a Transformers, traducido al español, es como todo lo que necesitas es autoatención. Enfocado en NLP, pero hoy en día se usa mucho también para problemas visuales. Esto esta semana. La semana próxima, ¿no? que hacemos la sesión 4, 5 y 6, vamos a hablar de búsqueda por similitud, cómo las estructuras que vamos a ver en la primera parte se aplican a otros problemas, como los problemas de buscando a Wally, ¿no? Relacionados con búsqueda por similitud. ¿Dónde está la figurita, el monito parecido a mi input? Y les voy a hablar de justamente arquitecturas que se usan para esto en base a lo que vamos a ver en la sesión 2 y 3. Y dentro de esto también calzan los modelos en los que he estado trabajando últimamente, que son los modelos autosupervisados y también modelos de autoatención. Esto es en la segunda semana. Y vamos a terminar la segunda semana hablando de detección de objetos. ¿Cómo funciona la detección de objetos? ¿Qué arquitecturas se han utilizado? Hay dos enfoques. O sea, hay muchas diferencias entre los enfoques en realidad, pero en una división, una de estas categorías es modelos que usan anchors y modelos que no usan anchors. Hay otra que son modelos supervisados, modelos autosupervisados, o modelos de dos stages o dos fases y modelo de una fase. Ya vamos a hablar de eso poco a poco. Y luego vamos a hablar en las últimas dos sesiones de modelos de segmentación, pero si hasta las 5 y 6 llegaron bien, las 7 es muy fácil, ¿no? Porque las 7 es básicamente entender cómo ocupar los backbone o las arquitecturas que ya hemos visto para clasificar píxeles. Y finalmente vamos a entrar a modelos generativos, donde vamos a ocupar variational autoencoders, las GANs o los modelos generativos con adversaria, bajo adversario y aquellas, como les decía, condicionales, que se condicionan a un input. Ok, eso es el programa de este módulo. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, en realidad la evaluación es muy práctica.
La evaluación consta de 2 tareas. Vamos a hacer 2 tareas. Una relacionada con clasificación y búsqueda por similitud, que debemos estar publicando los primeros lunes de la próxima semana, posible, no es feriado, el martes de la próxima semana. Y la tarea 2, vamos a hablar de detección de objetos. Entonces, ahí están las 2 tareas. Normalmente un ramo normal de un ramo de carrera, en donde tenemos 14 semanas, tenemos, por cada tema que hemos visto aquí, o sea, por 8 temas, o 6, vamos a reducir a 6 temas, tenemos una tarea. O sea, serían 6 tareas. Pero como esto es acelerado, nos quedamos con 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, y estas tareas, aquí habla Matías Rodríguez. Matías, hola. Hola, buenas. ¿Estas tareas son en la semana que viene, en la primera? El tiempo. No, el tiempo es más flexible. Normalmente se solapan con el inicio del otro módulo. La tarea son 2 semanas por tarea. Y como pregunta compañero acá en el chat, ¿son grupales o individuales? Sí, eso faltó, ¿no? Son de 2. Pueden formar grupos de 2 estudiantes. Vale. Grupos de 2, perfecto. Sí, pero Oye, estuvo entrete lo de las PyTorch. sencillas con falta. ¿Perdón? ¿Cómo, ahí, en cuál clase nos enseña cómo hacen algo así? Como Esto, por el generar. tiempo, no lo vamos a ver, porque esto de aquí requiere otros modelos, pero vamos a ver modelos generativos en la sesión 8. Sin embargo, puedo comentarles, y puedo comentarles acerca del trabajo en donde hacen esto, y darles referencias para que lean más detalle de ello, pero más adelante, en las últimas sesiones. Perfecto. Los Sí, modelos generativos que salen en la sí, sesión 8, entonces. sí. Ya. Me Eso. preguntan si vamos a usar PyTorch. A ver, aquí vamos a usar Python, ¿no? Eso vamos a usar Python, todo en Python. Ahora, podemos usar PyTorch si gustan, pero yo ocupo TensorFlow, y TensorFlow de 2.2 para arriba, o sea, en el que tiene embebido Keras, así que vamos a usarlo así. Y cuando digo vamos a usarlo así, es que yo tengo ya implementaciones, tengo repositorios, que les voy a dar para que hagan la tarea. De hecho, el día de mañana, en la parte práctica, vamos a ocupar por primera vez el repositorio, que lo voy a publicar luego, en donde está implementado todo lo que tiene que ver con redes convolucionales, cómo inferir, cómo testear, cómo crear un modelo. Van a ver cómo se crea una red net, por ejemplo, desde cero. Pero hoy día no, hoy día vamos a ver otro repositorio, un repositorio que tengo para procesamiento de imágenes. Pero yo les voy a compartir los repositorios que hemos implementado. Así que yo no los tengo en PyTorch, pero cuando uno traduce lo de Tensor y Keras a PyTorch es muy similar hoy en día. Sí, que le preguntaban eso porque las redes neuronales que nos enseñaron fue en Python, pero mejor, o sea, el TensorFlow era como el otro que nos faltaba. Sí, yo ocupo más TensorFlow, sí. Sí. Así que Así que, eso, bueno. bien. De hecho, tengo estudiantes que les gusta traducir los modelos que tengo en TensorFlow a PyTorch. Pero la mayoría usa TensorFlow porque yo tengo los frameworks ahí, tengo el código base, ¿no? Pero qué bueno. Algo que me faltó es que las clases son teórico-prácticas. O sea, todas las clases vamos a hacer 2 horas, tratar de hacer 2 horas de teoría y 1 hora de práctica. Y para eso, el día de hoy, voy a hacer un poco la práctica yo, pero desde mañana, Cristóbal, que es el profe auxiliar, el profe de práctica, les va a hacer toda la práctica. Entonces, siempre vamos a hacer así. 2 horas de teoría y una de práctica. Posiblemente el día de hoy voy a meter entre medio la práctica, para que vayamos, digamos, haciendo cosas, ¿no? Les voy, por si acaso, el repositorio que vamos a ocupar hoy, lo tengo aquí, y no usa TensorFlow, porque esto es procesamiento de imágenes. A ver, estoy en el chat. ¿En qué chat? Chat, everyone.
Acá. Ahí puse el repositorio que vamos a ocupar hoy y que también lo puse en un curso. Ustedes lo pueden descargar y lo van a tener. Y si tienen Python instalado, lo que necesita sí, bueno, se puede poner aquí en realidad scikit-image. Hay que hacer un pip install de scikit-image y con eso es suficiente. Ya. Vamos a comenzar. La imagen y sus propiedades. Cuando hablamos de imágenes, porque se está retrocediendo en lugar de estar avanzando. Ya. Vamos. A ver, es importante entender el modelo biológico, ¿no? Y todo comienza con un órgano justamente que hace el papel de receptor. El receptor de información visual. Técnicamente, es un receptor de longitudes de onda que representan el espectro visible. Y ese receptor, bueno, en realidad los receptores se encuentran en esta parte amarilla, que es la retina, ¿no? Al fondo del globo ocular tienen la retina, y en la retina hay una gran cantidad de células fotosensibles, hay millones de células fotosensibles, llamadas conos y bastones. Los conos son los que pueden diferenciar diferentes longitudes de onda y por lo tanto el cerebro interpreta como color. Mientras que los bastones no son sensibles a la, o se activan ante ausencia de luz en la oscuridad, ¿no? Y obviamente no diferencia colores, y ahí vamos a ver un poco más. Pero todo este órgano es el que permite recibir la luz, porque finalmente la luz entra por la pupila, ¿no? Que funciona como justamente el orificio que va a permitir el paso de luz, y luego a través del cristalino, que es este elemento que está detrás de la pupila, que se contrae o que cambia de forma muy flexible para enfocar la luz que viene del exterior hacia la retina y ver nítidamente. Bueno, hay una serie de músculos, hay una serie de elementos alrededor, pero lo importante es justamente la pupila, el cristalino y la retina. A partir de la retina, la información que aquí se recibe se transmite eléctricamente hacia el cerebro a través del nervio óptico. Mucha de la información que se recibe es redundante y mucha de la información que se recibe se filtra en este nivel. Y eso se sabe también porque la cantidad de conectores que hay hacia el cerebro es mucho menor, o sea, la cantidad de conectores de células, ¿no? Hacia la corteza visual es mucho menor que la cantidad de células que hay en la retina. Entonces, hay estudios que indican justamente ese proceso de filtro que se da en este nivel. Entonces, lo que percibimos es el espectro electromagnético asociado a la luz visible, ¿no? Que se diferencian en 3 tipos de longitudes de onda. Longitudes de onda larga, que están relacionadas con el rojo, longitudes de onda corta, mayor frecuencia, que están asociados con el azul, y longitudes de onda mediana, que están relacionadas con el verde. Estos de aquí son los que diferencian los conos, ¿no? De los conos existen aproximadamente 6 o 7 millones de células, mientras que los bastones son los que más existen. Pero estos bastones, como decía, no son sensibles a diferenciar diferentes longitudes de onda. Algo importante es que si ustedes observaron la anatomía del globo ocular, por una parte, en alguna parte de la retina, hay una zona, diríamos, donde sale el nervio óptico, ¿no es cierto?, hacia el cerebro. Entonces, en esta parte de la retina hay como una zona sin sensores, por lo que podemos deducir que hay una parte ciega, o nosotros somos imperfectos, ¿no? Hay cierta información del exterior que puede caer en esta zona y no la vamos a censar. Sí, pues nosotros tenemos un punto ciego y eso se puede demostrar fácilmente, ya lo vamos a ver.
Y hay una zona llamada fovea de la retina que concentra la mayor cantidad de células, de conos. Y esa zona es la que recibe la información de la zona que están enfocando en la escena. Si ustedes miran hacia un punto fijo y enfocan, claramente ustedes van a ver lo que está en el centro y los laterales se ve como más difuso. Entonces, significa que la información del centro está cayendo en la fovea, ¿no? En la parte donde tenemos más detalle, más cantidad de células fotosensibles. Y justamente la distribución de estos conos va así. En la fovea tengo la mayor concentración de conos. Y por los laterales, menos concentración, casi en forma equitativa. Y decía que hay un punto ciego, este punto que está aproximadamente en esta zona de aquí, ¿no? Que corresponde al nacimiento del nervio óptico, es el punto ciego. Y uno lo puede experimentar, de hecho, cuando uno, por ejemplo, ve esta escena y se tapa y mira el objeto izquierdo, es decir, ustedes pueden, con el ojo derecho, si con el ojo derecho, ojo, es inverso, se tapan el ojo izquierdo y con el ojo derecho tratan de ver el objeto de la izquierda, a cierta distancia de la pantalla van a dejar de ver el objeto de la derecha. Ustedes pueden hacer el experimento, por ejemplo, yo lo estoy haciendo, y más o menos de la pantalla, esto deben ser como unos 50 o 60 centímetros, de la pantalla, yo dejo de ver el objeto circular. Y eso es porque justamente la información de esa parte está cayendo en la fovea. Y si ustedes hacen lo contrario, es decir, con el ojo izquierdo ven el objeto derecho, tapándose el ojo derecho, a la misma distancia van a ver que la información en este caso de la estrella, más o menos, cae en la fovea y por lo tanto dejan de verlo. Es así. Obvio, ojo que no se ve un hoyo negro, sino que se ve algo difuso, ¿no? O, no difuso, perdón, se ve completo, se ve como que todo del color del contexto, claro, porque el cerebro tiene ese comportamiento, se llama el comportamiento de completitud, completa la información faltante a través de información del contexto. ¿Sí? Profesor, lo hice, sí, po. Sí, si no, no se ve el círculo. Pero no significa que tienes que ir al oftalmólogo, sino que es natural. De hecho, si lo vieras, ahí tendrías que ir al oftalmólogo, ¿no? Entonces, lo natural es eso, es así. Es la anatomía del globo ocular. Entonces, en la naturaleza hay diferentes longitudes de onda. Hay, ¿no es cierto?, un espectro electromagnético de diferentes longitudes de onda. Los animales en general se pueden diferenciar por el tipo de longitud de onda que sensan, que pueden percibir. El ser humano es capaz de percibir lo que llamamos luz visible, longitudes de onda que varían entre 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. O sea, longitudes de onda larga, que serían los que están alrededor de 700 nanómetros, y hasta longitudes de onda corta, que serían los que están cerca a 400 nanómetros. ¿Ok? Los que están alrededor de 500 nanómetros están relacionados con el verde. Este espectro es lo que se percibe los sensores o los conos con diferente magnitud. Esta magnitud está dada por la cantidad de fotones, ¿no? De fotones que se recibe de la luz. Bueno, algo relacionado con esto, pero ya un poco yendo a la parte artificial, ya en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, fíjense, ya se conocía o ya se estudiaba cómo poder crear cámaras. Me refiero a la fotografía, cámaras fotográficas. Y para eso se experimenta con una caja negra, ¿no?, llamada la cámara oscura. Esta caja cerrada, en la que se hace un pequeño orificio por donde entra la luz. Si ustedes, bueno, alguna vez estuve en un museo en algún lugar del mundo y había como una habitación completa, una pieza completa que representaba este modelo de pinhole en el que había un pequeño orificio por donde entraba la luz y permitía proyectar la escena del exterior en la pared trasera. Lo que está pasando es que la luz que está entrando por ahí se va a proyectar
hacia el fondo. Entonces, eso ya se conocía hace mucho tiempo. Pero en el siglo XIX, particularmente en 1830, Louis Daguerre y Nipse desarrollaron la primera cámara fotográfica en donde a través de este modelo, a través de una cámara oscura, una caja con un pequeño orificio, hacían proyectar la luz y bajo un material, un material que impregnaba esa luz, es decir, que lo dejaba de alguna manera fija la información luminosa, se generaba la fotografía. Y estas son las primeras fotografías que existieron, tomadas en París. En donde esto es como una lámina de rayos X, ¿no? Donde solamente se proyecta intensidades, no hay color, no había, claro, imágenes de color, solamente se representa las intensidades que se recibe del exterior, la intensidad de luz. De hecho, la exposición es tanto tiempo que las personas no se ven. Claro, para poder obtener una imagen al menos visible, hay detalles que no se ven claramente, hay que tener un tiempo largo de exposición, pero ¿no es cierto? Para poder captar esta escena. El problema de exponer también por mucho tiempo tiene que ver con la calidad de la imagen. Si bien ustedes logran tener información, la calidad se pierde, porque al exponer por mucho tiempo hay movimiento, el movimiento se pierde, por eso es que las personas no se ven o se ve como ruido, ¿no? Se ve como ruido en la imagen. Y eso es lo que poco a poco, con el transcurrir de los años, se ha ido perfeccionando, ¿no? Para tener hoy en día cámaras que son capaces de captar ese movimiento que antes no se podía. Sin embargo, para escenas estáticas, esto funcionaba de manera aceptable. Entonces, hay un trade-off entre el tiempo de exposición y la nitidez con la que se ven las cosas, ¿no? Fíjense aquí, esto mismo se traduce al tema digital, al formar la imagen digital a través de las cámaras. Entonces, hay dos tipos de sensores famosos, tradicionalmente conocidos, los SD y los CMOS, que inicialmente tenían muchas diferencias. Hoy en día, diríamos, por la competitividad han tratado de equilibrar sus ventajas y desventajas, pero finalmente estos sensores, estos chips, son los que tienen incorporado una secuencia de celdas fotosensibles que hacen el papel de los conos, y de acuerdo a la cantidad, por ahí un micrófono abierto, a ver si cerramos el micrófono, gracias. De acuerdo a la cantidad de estas células fotosensibles, vamos a captar más o menos información, y eso tiene que ver con lo que llamamos luego resolución. Pero una celda fotosensible es la que luego va a representar lo que llamamos píxel, ¿no? El picture element. Y este pixel element va a ser justamente generado a través de esta celda fotosensible. Aquí un ejemplo, ¿no? De la luz ingresa, y ustedes dense cuenta, la geometría hace que la imagen se genere en forma inversa. Pero bueno, ahí hay capacidad del cerebro para entender las cosas o para transformar, ¿no? a tener una proyección correcta. Ok. Cuando hablamos entonces de imagen digital y habiendo mencionado esto de que existen células fotosensibles que van a recibir la intensidad de luz a través de los fotones, tenemos que hablar de dos temas, el muestreo y la cuantización. ¿Qué es el muestreo? Muestreo tiene que ver con la cantidad de celdas o de células que yo tengo para captar información del exterior, captar la luz. O sea, vamos a muestrar la escena, el ambiente, en cierta cantidad de puntos, eso. Y cuantización tiene que ver con el rango en el que yo voy a representar la intensidad de luz, porque yo tengo un rango infinito. Sin embargo, tengo que discretizarlo a algún valor, ¿sí? Algún valor que represente lo que, digamos, que sea lo suficientemente claro para representar la información que en un contexto determinado. En el caso de imágenes, normalmente, por ejemplo, uno representa una intensidad entre 256 diferentes valores, pero eso puede variar en otras aplicaciones. Entonces, el muestreo más la cuantización nos produce la imagen digital.
Y aquí hay un ejemplo de muestreo, ¿no es cierto? Me parece que aquí, a ver, déjenme ver, me parece que se me escapó una slide o está desordenada. Sí, sí, ahí me faltó un slide, pero bueno. Entonces, el muestreo tiene que ver con la cantidad de celdas, dije. Y esa cantidad de celdas me da la resolución. A mayor cantidad de celdas fotosensibles, y eso en imágenes uno suele definir la cantidad de celdas fotosensibles por un número de filas y número de columnas, dado que la imagen tiene 2 dimensiones. La resolución está dada por filas y por columnas. Si yo tengo un sensor que tiene 100 por 100 celdas, lo que está haciendo es captar el mundo en una cantidad en una resolución, ¿no? Relacionada con 100 por 100 píxeles. ¿Sí? Ustedes deben acordar de las cámaras. Mira, esta cámara de 12 megapíxeles, 24 megapíxeles, 32 megapíxeles. Eso tiene que ver con la cantidad de celdas fotosensibles que hay en su cámara, o la capacidad máxima, ¿no es cierto?, de resolución que pueden captar. Entonces, de acuerdo a la resolución, ustedes pueden tener diferentes niveles de detalle. A más resolución, más detalle. Y no confundirse la resolución con el tamaño. Hay una relación. Sí, hay una relación, porque si ustedes tienen una cámara en donde quieren captar la mayor cantidad de resolución, entonces lo que van a hacer es generar más imágenes. ¿Sí? Pero esa es la relación. A mayor resolución, normalmente la imagen que genero es más grande. Pero no significa que imágenes grandes tengan siempre buena resolución. Eso no es así. Porque uno puede aumentar el tamaño de la imagen luego de haber captado la información. ¿Sí? La resolución tiene que ver con el punto en el que ustedes captan la información visual, en el punto en el que captan la escena. Ahí se mide la resolución. Cuando uno escanea un documento, uno puede medir la resolución o puede indicar la resolución del escaneo del documento, ¿no? Por ejemplo, 200 píxeles por pulgada, o dots, dot per píxel, puntos por pulgada, ¿no es cierto? Píxel per dot. Inch. Claro, y píxel per inch, la pulgada. ¿Sí? O 100, o antiguamente 70. Entonces uno, dependiendo de la pulgada, de la resolución, puede tener diferente calidad en el documento que genere. Entonces, en este caso, por ejemplo, le decía que el tamaño de la imagen no necesariamente me dice qué tan buena es mi resolución. Aquí, en las 4 imágenes, tengo imágenes del mismo tamaño, que podrían ser imágenes de 100%, ¿sí? O imágenes más grandes. Pero esta de aquí es una imagen de alta resolución, la primera. La otra, una resolución más pequeña, digamos 100%. La tercera, una de 50 por 50. Y la última de 20 por 20. Las 4 tienen el mismo tamaño, pero la última fue captada con menos píxeles. Entonces, dense cuenta, ¿no? No siempre la resolución es el tamaño de la imagen. Eso hay que entenderlo, porque a veces nos confundimos. Y decimos, ¿de cuánta resolución o de qué tamaño? Indistintamente. Y no es así, hay diferencias. Aquí tenemos lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Los puntos por pulgada, el DPI, ese DPI. Entonces, DPI significa puntos o dots per inch, ¿no? Dots per inch. Y eso es lo que mide resolución. Aquí hay 3 ejemplos de este círculo captado en diferentes resoluciones. Y aquí este reloj también está captado en diferentes resoluciones. La última es la de menor calidad. La de mayor calidad le va a permitir incluso aumentar el tamaño de la imagen y verlo de mejor calidad. Ver detalles, ¿no? Que no se veía en la imagen de mala calidad. Y tenemos la cuantización. La cuantización tiene que ver con la cantidad de valores con las que se interpreta una intensidad de color, una intensidad de luz. Por lo tanto, normalmente solemos utilizar para representar una intensidad de manera de que ese valor
se represente con un byte, o sea, o que se pueda guardar en un byte. Si uno guarda esa información en un byte, lo que está haciendo es ocupar 8 bits, ¿no es cierto? 8 bits. Y como aquí los valores son positivos, son 8 bits sin signo. Entonces los 8 bits se ocupan para representar la magnitud. Y con 8 bits uno puede representar 2 a la 8 diferentes valores, ¿no es cierto? Donde primero es el 0 y el último es el 255. Entonces tendré 256 diferentes valores si es que represento cada valor o cada color como un byte. Pero puedo ocupar más en realidad. Y en general, si ocupo más bits, la cantidad de valores que uno puede representar no es más que 2 a la vez. Eso lo saben de ramos básicos de computación. Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen representada con 8 bits. Yo puedo quitarle un bit y con un bit menos, la imagen se ve muy parecida. De hecho, hay un área dentro del procesamiento de imágenes que se llama esteganografía, en donde uno puede ocultar información dentro de una imagen sin que la imagen parezca que haya cambiado. Es decir, para el usuario, para una persona, una imagen con 8 bits o 7 bits es muy similar, no se nota la diferencia. Entonces, dado que es así, uno puede ocupar el último bit para guardar información, como por ejemplo la firma del documento, información de firma digital en el documento, o información Y de eso, chequeo, un checksum en el documento, de manera de que podamos validar la integración en cada fase del procesamiento del documento. ¿Alguna y consulta, eso también siguiente? usan cuando vuelven las fotos de color a escala de grises y después de escala de grises a color, No, no, ¿no? no. No, cuando uno transforma la imagen a grises, lo que hace es combinar los canales para generar una imagen de intensidades. Pero una vez que hacen eso, pierden el color. No, no es que se guarde el color en los bits, no. Y cuando uno quiere colorear una imagen, en realidad tiene que aplicar otras técnicas que le voy a explicar después, pero no es que guarden información. Esto se hace, por ejemplo, ¿para qué? Por algún tiempo estuve trabajando en procesamiento de cheques bancarios para crear algoritmos que reconozcan montos, validen, en fin. Y uno digitaliza el cheque en el punto de escaneo, se digitaliza y el cheque, ese cheque que se ha digitalizado, tiene que mantener su integridad. Su integridad durante el tiempo de vida del cheque, ¿no es cierto? Hablo de la integridad digital, o sea que nadie lo puede adulterar. Y para eso se guarda información, diríamos, como una llave o una firma del documento, en posiciones random, ¿no es cierto? Utilizando estos bits menos significativos del documento. Y se los altera para guardar, de alguna manera como checksums o para guardar ciertos valores. De manera de que en todo punto de procesamiento del cheque se valide que esa información sea consistente. Si la información cambia, es que hubo adulteración. Entonces es una forma de evitar adulteraciones de documentos digitales. ¿Ok? Y para ello no necesitan agregar más información. La información la guardan dentro del mismo, de la misma imagen. Es decir, guardando información extra en la imagen no va a aumentar en tamaño, va a mantener su tamaño original. ¿Ok? Sin embargo, conforme pierdan bits, la imagen se va a comenzar a degradar porque ya no tienen esa diversidad de valores. Porque con 8 bits tenían 256 valores diferentes. Si utilizan 7 bits, tienen la mitad. Si utilizan 3 bits menos, 5 bits, ¿cuántos tienen aquí? 32 valores diferentes. Entonces, una diversidad de 32 valores diferentes sí hace notoria, ¿no es cierto? Esa degradación. Esa degradación. Perdón, ¿alguien me llama aquí? Entonces, con 4 bits, la degradación es peor. Profesor, ¿Sí? pero con lo de los cheques, si alguien descubre cómo manejar esos bits ocultos, igual puede hacer cosas maliciosas, ¿o no? Claro, pero justamente para eso está el área de criptografía, en donde las ubicaciones tienen que ser difíciles de encontrarlas. Hay que aplicar algoritmos aleatorios, hay que aplicar algunas técnicas de criptografía que me permita hacer difícil el encontrar la fórmula que va a generar las ubicaciones donde yo voy a guardar la información. Ya, ok.
¿Alguien quiere participar? Veo una mano levantada. Sí, profesor. Ujú. Tengo una pregunta. Ujú. Para el tema de reconocimiento de imágenes y los tipos de cámaras y de filtros que se tienen que utilizar para los distintos problemas, ¿existe información sobre eso? Se lo pregunto porque un amigo estaba participando en un proyecto de detección de madurez de frutas y para poder detectar la madurez de las frutas utilizaban una cámara distinta que era con Infrarrojo. infrarrojo. Ujú. Correcto, correcto. Eh, Sí. digamos, para ese tipo de problemas, ¿cómo uno sabe qué tipo de cámara tiene que utilizar o si hay alguna guía, alguna documentación en donde uno pueda guiarse, ¿no? Porque ¿cómo Eh, sabes que con infrarrojo lo puedes detectar, por ejemplo? Hay que hacer el experimento. Lo que pasa es que el infrarrojo es algo que no es una luz visible. El infrarrojo son longitudes de onda más largas, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede detectar calor y posiblemente la temperatura de la fruta madura sea diferente a la temperatura de una fruta verde. Entonces, de acuerdo a Ah, ciertas propiedades, uno puede tener ciertos sensores. Yo me acuerdo que alguna vez un alumno se me acercó y quería hacer un algoritmo en base a información, a imágenes, que diferenciara por imágenes RGB lo que era plástico que lo que era metal, por ejemplo. Y dije, pero esto se puede resolver fácilmente con sensores que capten cierto espectro que reflejen los metales y los plásticos, ¿no? Porque nosotros vemos luz visible, pero hay animales que ven otro tipo, hay animales que ven infrarrojo, hay otros que ven ultravioleta, hay otros que ven diferentes tipos de longitudes de onda. Entonces, así como hay ese tipo de organismos, también hay sensores que pueden captar diferentes espectros electromagnéticos o diferentes rangos de variación. Entonces, yo me acuerdo que este alumno de eléctrica, le dije, consulta con tu profesor de eléctrica que tal vez el estudio de ciertos sensores que te permiten captar espectros no visibles, pero que sean buenos para detectar materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los materiales reflejan la luz de diferente manera y además tienen diferente comportamiento en reflejar diferentes tipos de longitudes de onda, ¿no es cierto? Entonces va a depender más ahí por el material, por algunas propiedades de la superficie, para saber qué tipo de información es la que debo censar. En lo que vamos a ver nosotros, vamos a estar enfocados en el espectro visual, o sea, imágenes de tipo RGB, las que vemos normalmente cuando tomamos foto. ¿Okay? Bueno, perfecto, muchas gracias. cuando hablamos de cuantización es esto. Fíjense, podemos pasar de una imagen totalmente grises a una imagen binaria. Y esa imagen binaria significa que solamente tiene un bit, o 0 o 1, donde el 1 puede ser blanco y el 0 es el negro. Algo que me olvidé comentarles es que cuando uno representa las intensidades se representan de 0 a 255, dije aquí, ¿no es cierto? Donde 0, o sea, el valor 0 indica negro y 255 indica blanco. ¿Y por qué? Porque 0 indica ausencia, nada, no hay intensidad, no hay luz. Y 255 el máximo, máxima intensidad, mucha luz. Entonces, el 0 es el negro y el 255 es el blanco. Y entre medio están las imágenes o las diferentes tonalidades de grises. Entonces, finalmente, la imagen digital, ya como imagen, se representa como una matriz de m filas y n columnas. Y cada puntito de la imagen, cada ubicación, cada coordenada, tiene asociado un valor que varía entre 0 y 255. Para nosotros así lo vamos a entender. Hay imágenes, como las imágenes de astronomía, las de microscopía, en el que es importante tener mayor variación. El hombre no lo percibe, pero sí, diríamos, existe esa variación. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar en este rango de 0 a 255, donde 0 indica negro y 255 indica el blanco. Y aquí, por ejemplo, hay una diversidad de tonalidades, ¿no es cierto? Es una porción que yo capté de esta parte de León. Recuerden, filas y columnas. La matriz se define con fila y columna. O sea, la primera coordenada siempre va a ser la fila y la segunda coordenada siempre va a ser la columna. Profesor, ¿Sí? ¿el color no es relevante por el momento? Ahora sí. Porque ¿cómo manejamos la información a color? Ya. La información a color tiene que ver con los 3 tipos de sensores que dije yo
que diferencian las diferentes longitudes de onda. Longitudes de onda corta, el rojo, longitud de onda mediana, el verde, longitud de onda, perdón, corta es el azul, longitud de onda larga es el rojo. Recuerden que el rojo varía entre los 700 nanómetros y el azul alrededor de los 400. Entonces la longitud de onda corta son los azules, las largas son los rojos y los verdes son los de aproximadamente 500, los que están entre medio. Entonces, cuando uno habla de color, lo que hace es crear un canal, un canal por cada color. Entonces, la imagen que tengo aquí, en realidad tiene 3 canales, 3 imágenes de grises. ¿Sí? Entonces, cada punto en la imagen, cada coordenada, ya no tiene un valor, sino que tiene una terna. Una terna donde cada valor de la terna varía entre 0 y 255. ¿Sí? Entonces, cada valor de la terna puede variar entre 256 valores. Así, si yo combino estos valores para cada elemento de la terna, yo tendré la posibilidad de tener 256 al cubo diferentes valores. Eso me da aproximadamente 16.7 millones de colores, que son los colores reales que conocemos o que son los colores que normalmente vemos en el computador, en las imágenes, en las fotos. Y fíjense aquí, miren esta foto que muy apropiada, ¿no es cierto?, para esta época de mucho calor, o estos días de mucho calor. Esto representa una fruta tropical. Tenemos mango aquí, mango tiene una parte roja, ¿sí? Y si ustedes observan esa parte roja cuando se descompone en los 3 canales, vemos que los píxeles del rojo son más altos. Recuerden, mientras más blanco significa más alto. Aquí deben haber valores cercanos a los 180 o de 150 para arriba, y aquí colores menores a 50 posiblemente. No significa que sea 0, significa que tiene poca intensidad. Hay poca intensidad de espectros del verde y del azul. Aquí hay algo de verde, pero no es el verde puro. Este es como medio un verde amarillento, y lo amarillo normalmente tiene que ver con el rojo y el verde, pero no con el azul. Fíjense, casi hay muy poco, casi nada, tal vez la parte superior algo medio morado, o estas hojas de aquí, estas flores medias moradas, que tienen algo de azul, y ahí se ve en el canal azul, pero el resto de la imagen no tiene azul, ¿no? Tiene más rojo, en realidad la imagen es más cálida, ¿no? Tiene colores más rojizos. Entonces, uno descompone la imagen en 3 canales. Bien, para hacer vamos a hacer una pausa aquí, antes de entrar a algo práctico, para ver cómo hacemos el procesamiento. Pasamos 1 hora. Así que igualmente voy a detener la grabación para sacar la sesión en 3 partes. Voy a detener la grabación.